La primera vez que vi al padre Miguel, el viento trajo más que polvo del camino de tierra. Llevó un secreto que ni yo sabía que cargaba. Era un domingo de sol fuerte, con un calor que hacía temblar el aire sobre el techo de la iglesia. La misa de las 9 estaba llena, pero en la fila de los bancos había un bullicio diferente. Susurros cortaban el aire antes de que sonara la campana. Dicen que vino de la capital. Es muy joven para ser sacerdote, ¿no? Pero tiene una calma que parece santa. Cuando entró, incluso las velas del rosario olvidaron sus oraciones. No era alto, pero llenaba el altar con su presencia. Sus ojos oscuros brillaban bajo los vitrales y, cuando sonrió, algo en mí tembló sin razón. Mi madre, a mi lado, apretó mi brazo. «¡Qué hombre de Dios!», susurró como si viera un ángel. Solo asentí, pero mi mirada quedó fija en cómo sostenía el cáliz. Con manos firmes, dedos largos, como acariciando la plata, después de la misa, mientras todos lo felicitaban, mi madre me arrastró entre la multitud. «Vamos a presentarte», dijo, como una niña que va a conocer a Papá Noel. Él estaba rodeado de fieles, pero cuando nos vio, sus ojos se posaron en mí primero. Un segundo más de lo normal. «Dona Marta». Su voz era cálida como miel. «¿Quién es esta joven que parece su copia?», pero con más fuego en la mirada. Mi madre se sonrojó. «Mi hija Clara». Testaruda como el padre, pero de buen corazón, él inclinó la cabeza y juré que su sonrisa cambió. Se volvió más íntima, como si fuera una broma solo nuestra. «Clara, nombre de santa». «Pero los santos siempre han sido los más tentados, ¿no?». El comentario quedó flotando en el aire. Mi madre no lo notó. Demasiado ocupada con las fiestas de la parroquia, pero yo sentí un frío en la nuca, un calor en el pecho. El padre Miguel me entregó un folleto. Cuando nuestros dedos se tocaron, dejó el papel un instante más. En el camino a casa, mi madre no paraba de hablar de él. «Finalmente un sacerdote que nos entiende». ¿Viste cómo miró a la familia de Juan? Como si supiera de sus deudas. Antes de confesar, solo balbuceé, mi mente lejos, en el jardín de la iglesia. Cuando él bajó la vista, por un breve instante, dejó que sus ojos recorrieran mi vestido. El viento agitó las hojas y pensé, esto va a terminar mal, pero esa tarde, bajo el cielo azul, todavía creía que solo era una impresión mía. En cada mirada de él había un mensaje, pero ninguno era sobre Dios. En pocas semanas, el padre Miguel se convirtió en parte del paisaje, como los almendros en flor o el olor a pan. Pero para mí era diferente. Se volvió una presencia constante. Un enigma. Mi madre lo adoraba. Cada miércoles hacía un pastel de naranja, su favorito, y lo llevaba a la reunión del grupo de oración. Empecé a pensar que esa devoción no era solo por fe. «Clara, ¿puedes llevar estas velas a la iglesia?», pidió un día, con una sonrisa que no ocultaba sus intenciones. Él preguntó por mí otro día. Mi corazón aceleró, sin entender por qué. La reunión en el jardín. La iglesia estaba vacía esa tarde. Solo algunas velas titilando. Entonces lo vi parado entre los rosales que él mismo plantó. El sol doraba su piel y, por un instante, parecía menos sacerdote y más un hombre común. Con las mangas arremangadas y sudor en la sien. «Clara», mi nombre en su boca sonaba diferente, más suave, casi íntimo. «Su madre dijo que vendrías». Me acerqué, sosteniendo las velas como escudo. «Ella insiste en enviarme como si fuera una niña ayudando en la misa». Él rió suavemente y algo en mí se contrajo. «Pero ya no soy una niña, ¿verdad?». Sus ojos recorrieron mi rostro y mi cuerpo en un movimiento calculado. «Eres una sorpresa», dijo. El aire entre nosotros se volvió pesado. Sabía que debía alejarme, pero mis pies estaban pegados. «¿Por qué una sorpresa?», le pregunté, desafiándolo, sin saber qué desafiaba. Él tomó una rosa blanca y giró el tallo entre los dedos. Esperaba a una niña y encontré a una mujer. El tono no era de admiración, sino provocación. Me extendió la rosa y cuando la toqué, su mano no se apartó. Sus dedos rozaron los míos un segundo más. «Cuidado con las espinas», susurró. «Las cosas bonitas suelen lastimar». Tragué saliva. Si alguien nos viera, parecería solo un sacerdote entregando una flor. Pero sentía el calor de su mano, la presión de sus dedos, y sabía que no era inocente. «Padre Miguel, solo Miguel». Bajó la voz. «Fuera de la iglesia, somos solo dos personas, ¿no?». Cuando salí, mis piernas temblaban. La rosa en mi mano, la escondí en el vestido. Mi madre cocinaba y tarareaba. «¿Cómo está el padre?», preguntó sin mirarme. «Bien», respondí, evitando su mirada. Ella se volvió y por un instante temí que leyera mis pensamientos. Pero su sonrisa era solo de satisfacción. «Es un hombre bueno, ¿verdad?». «La ciudad tiene suerte», asentí, mirando la rosa en mi bolsillo. «Mucha suerte». Pero esa noche, en la cama, todavía sentía sus dedos en mí y sabía que no era suerte, sino un juego peligroso. La confesión nunca me pareció tan pequeña. ¿O era yo quien crecía en mi pecado? La iglesia esa tarde de martes estaba casi vacía, con olor a cera derretida y madera encerada.
Las velas temblaban como advertencias silenciosas y me preguntaba si Dios ya sabía lo que aún no podía admitir. Quería al padre Miguel por completo. Dentro de mí. Él me vio entrar. No necesitó girar, sentí su mirada como un toque en la nuca. Mientras fingía arrodillarme. Clara, susurró desde atrás, tan bajo que casi lo imaginé. Cuando me di vuelta, él estaba allí. Junto al último banco, tocando lentamente las cuentas del rosario. ¿Necesitas confesarte? La pregunta sonó como una broma. Asentí, pero mi cuerpo ya traicionaba mi duda. No hoy, sonrió. Como si supiera exactamente lo que esperaba. Todos necesitan redención, Clara. Hasta los santos. Antes de responder, caminó hacia la confesión con la sotana moviéndose. Se quedó un instante frente a la puerta con la mano en la perilla y luego miró atrás, ordenando que lo siguiera. Mis rodillas temblaron. Las piernas querían abrirse. El espacio era estrecho, oscuro, lleno de su olor. Incienso y algo más terrenal. La cortina de terciopelo separaba nuestros rostros, pero podía ver su silueta. ¿Deberías confesarte?, preguntó. La voz de la confesión empezó a temblar. He pecado, tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era áspera, como si se hubiera atragantado. ¿Cuántos días desde tu última confesión? Muchos, mentí. Otra pausa. ¿Y cuáles son tus pecados? Clara, de esa no era la pregunta correcta, pero era la que quería. La mano en la cortina. Respiré profundo. Pensamientos, ¿qué tipo? La cortina tembló. No era el viento, era su mano. Deslizando los dedos por el borde. Pensamientos prohibidos, admití. Él hizo un sonido bajo, casi un gemido. Todos los tenemos. Sin aviso, sus dedos encontraron los míos. La cortina ya no ocultaba nada. Sentí cada línea de su piel, el calor, la presión. No me absolvió, me arrastró al pecado. Deberías arrepentirte, susurró, apretando mi mano con fuerza. Debería, asentí. Pero no me aparté. La puerta de la iglesia se abrió de golpe y nos hizo saltar. Voces en el pasillo, era el sacristán arreglando los bancos. El padre Miguel soltó mi mano como si fuera quemado. Vete, ordenó en serio. Antes que alguien nos vea, salí temblando, la rosa en mi mano, escondiéndola en el vestido. Mi madre cocinaba y tarareaba. ¿Cómo está el padre?, preguntó sin mirarme. Bien, respondí, evitando su mirada. Ella se volvió y por un instante temí que leyera mis pensamientos. Pero su sonrisa solo reflejaba satisfacción. Es un hombre bueno, ¿verdad? La ciudad tiene suerte, asentí, mirando la rosa en mi bolsillo. Mucha suerte, pero esa noche, en la cama, todavía sentía sus dedos en mí y sabía que no era suerte, sino un juego peligroso. La confesión nunca me pareció tan pequeña. O quizás era yo quien crecía en mi pecado. La iglesia esa tarde de martes estaba casi vacía, con olor a cera derretida y madera encerada. Las velas temblaban como advertencias silenciosas y me preguntaba si Dios ya sabía lo que aún no podía admitir.